Y esta mañana nos vamos desde la soleada Fuengirola hasta León a charlar con un buen amigo. Es la segunda vez que viene aquí al podcast, es Héctor Robles. ¿Qué tal, Héctor? Muchas gracias por aceptar de nuevo la invitación de venir al podcast. Esto va de vender. Hoy quería hablar contigo y conocer un poco más a fondo Honest Strategy, este movimiento, pero antes de contar nada, te voy a dejar a ti que seas el que lo cuentes. Cuéntanos qué tal, cómo estás, por cierto, eso es lo primero. Bueno, lo primero, muchas gracias, Jorge. Ya sabes que me encantó la otra entrevista y aquí estoy encantado, como en mi casa, la verdad. Eso es lo que intentamos. Bueno, pues vamos a hablar hoy de más que de ventas, de emprendimiento, de Honest Strategy, de muchas cosas más. Y quiero empezar preguntándote a ti como empresario, como emprendedor, ¿cuál es tu visión del emprendimiento, de los emprendedores y sobre todo del sistema emprendedor? Pues, ¿cómo veo el emprendimiento? Fíjate, para mí emprender es el mayor viaje de desarrollo personal que existe. Entonces, al final lo veo como una herramienta, ¿no? Ujú. No como un fin en sí mismo, esto tengo que emprender porque es lo que me gusta y tal, sino en este viaje que es la vida, que es pues como un videojuego donde venimos a aprender cosas y otros temas. El emprendimiento, sin duda, y tú eres emprendedor y sabes de qué hablo, es un viaje de desarrollo personal. Y además, fíjate, dices, desarrollo personal, ¿eso qué es? O sea, ¿cuál es el propósito de venir a la vida, ¿no? ¿Para qué estamos aquí? Y para mí, a diferencia de mucha gente que habla de propósito de la vida, yo hablo en plural. Hay dos propósitos. Dos, o uno con una parte interna y otra externa, ¿no? El propósito de venir a ser tú mismo, ese es uno. Ese es el hacia adentro, ¿no? El interno. Ujú. Y el externo es el propósito de poner tu talento al servicio de otros. Si no, Jorge, todos vendríamos a este mundo con el mismo talento, ¿no? Pero cada uno tiene un talento diferente y venimos aquí a ponerlo en acción, no a Claro. guardarlo en una caja y no sé, trabajo de... Incluso emprendiendo, hay gente, y aquí es donde te cuento un poco lo que me preguntabas de el ecosistema, ¿no? Emprendedor o el sistema emprendedor. Incluso emprendiendo hay gente que no se ha dado cuenta de que emprender es la gran oportunidad para poner su talento en acción, Claro. ¿sabes? Entonces, ¿cómo veo el ecosistema emprendedor? Pues lo veo muy chungo, porque se han olvidado de estas dos cosas. Claro. Se han olvidado de ser auténticos, o sea, de que a un emprendedor lo que hay que enseñarles a descubrir quién es para ser él, y tú has hablado 1000 veces que te he escuchado, Sí, que sí, escucho sí. tu podcast, de la importancia que es ser uno a la hora de la venta, por ejemplo, ¿no? Mm. Pero ¿qué escuelas de emprendedores, ya no digo de negocios, hay menos todavía, ¿no? Pero ¿qué escuelas te están diciendo que eso es no algo importante, sino casi lo más importante o el centro sobre el cual construir tu negocio? No sé, es una pregunta retórica porque la respuesta casi la sabemos, ¿no? Esa La la sabemos. tenemos clara, la La tenemos tenemos clara. clara. Y luego, que estén centrado en poner tu talento al servicio de alguien, pero si las empresas hablan de la cadena de valor, los grupos de interés, y al final se mezclan muchos intereses, pero si el principal interés es que tú sirves a alguien, que es tu público y no hay más. O sea, Sí, sí, sí. ¿sabes? Así es como lo veo podrido, así hablando en plata. ¿Y sabes por qué lo veo podrido? Porque no solo son las escuelas, es que los inversores, que es parte del sistema, también están metidos ahí, ¿sabes? Están metidos con rollos de rentabilidad, de no sé qué, y eso es importante, ¿eh? No estoy diciendo que no. Todo lo contrario. Lo que pasa es que yo creo que se llega a la rentabilidad justo de la otra manera. Sí, 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 sí. O sea, yo tengo claro, Héctor, que en general en el emprendimiento y en la vida, pero bueno, vamos a entrar en el emprendimiento, cuando uno emprende, tiene que emprender para aportar valor añadido. Y si aportas valor añadido es entonces cuando ganarás mucho dinero. Ahora, si emprendes para ganar mucho dinero, pero no aportas valor añadido, hay algo. Eso es. O sea, puede ser que consigas o que consigas dinero, que el proyecto que tengas funcione, pero no es una cosa que vaya a ser a largo plazo, ni te va a enseñar nada, que es lo más importante. Claro, ¿y sabes lo que pasa, Jorge? Que esto que estás diciendo, que tal cual estoy al 200% de acuerdo y uso casi tus mismas palabras para explicarlo, el problema viene cuando no tienes para llegar al mes que viene, ¿sabes? Sí. Entonces ahí es donde o has armado una base sólida, bien sólida, o empiezas a caer en la tentación de arrebañar, mendigar, necesidad.
Sí, bueno. no ser yo mismo, no poner en el centro el aportar valor a otro y tal. Y entonces ahí es donde tendría que estar el sistema emprendedor, que es la pregunta que Claro, me has hecho, ayudándoles a entender esto, claro. a construir la buena base, el propósito de verdad, cuál es tu talento, cómo lo pones al servicio. Mientras tanto, ¿qué es lo que ocurre? Pues que hay gente que monta cosas, por ejemplo, no sé si has oído noticias, llevan como 12 o 15 años y cada año sale alguna, ¿no? De centros de día de mayores que maltratan a los mayores. Sí, 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 sí. Vale. Entonces, claro, yo me imagino al emprendedor que monta eso. Mira, macho, o tienes amor por cuidar a la gente mayor o O no tienes un... montes eso. efectivamente. Y dices, no, pero es que el que le maltrata no es él, da igual. Es que entender un negocio es entender que la Claro. cultura del negocio va del que la funda para abajo. Sí, 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 Y sí. que si tú no tienes esa cultura, no seleccionarás bien a tu equipo. Y luego tu equipo maltratará al anciano, Claro, ¿sabes? porque al final lo que estás pensando es en la rentabilidad a corto plazo. O sea, la Hostia, rentabilidad estás pensando, exactamente, sí, sí. estás pensando en que en la escuela de negocios o el mentor de turno te ha dicho que ahora la población demográficamente es invertida la pirámide, es mucho más gente mayor y, y además están jubilados y tienen pasta. Entonces es una oportunidad de negocio. ¿Y eso Sí, sabes sí. lo que es? ¿Cómo lo llamo yo? Una caca. Sí, 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 sí. Eso es una caca. Y Yo, por eso yo, el sistema está podrido, tío. yo siempre pongo este ejemplo. Hay un panadero muy famoso en Barcelona, panadero pro, ¿no? Como si fuera el Ferran Adrià del pan. Y entonces él hace unas barras que tienen como dos piquitos, ¿no? Entonces el precio de una barra normal, no sé en León, pero aquí en Andalucía debe rondar entre los 60, 40, 60 céntimos en una gran superficie comercial a los 90 céntimos, un euro Mm. en una panadería un poco. Y este hombre las cobra al doble. Creo que son, pero, o el triple, no sé, 2 euros, Ya, 2 euros y ya. medio, tres. Y me recuerdo que le leí una entrevista y dice, no, no sé, yo sé que voy a vender menos. Dice, pero voy a vender mejor. Dice, porque Claro. tendré menos clientes, pero hago un pan de más calidad. Esa gente viene a comprar mi pan calidad y aunque a mí me cueste, fíjate que hablamos de pan, yo a Mm. la larga llegará un momento que, aunque al principio la rentabilidad tarde en arrancar, llegará un momento que fidelizaré a esos clientes y esos clientes tendré 100, 200, 500 y tal, que vendrán todos los días a comprarme mi barra. Yo seguiré haciendo un producto de mucha calidad y estaremos todos contentos, ¿no? Claro, esa es la diferenciación, ¿no? Claro. Y ahí es el no preocuparte, porque eso es muy de la escuela de negocio, de levita, de ver cómo. Claro, porque en el momento que eso está por encima de lo que haces, ya no funciona nada. Es decir, Claro, o sea, si tú quieres, en general, yo he emprendido muchos negocios, Héctor, algunos me han funcionado bien, otros me han funcionado fatal y otros me han funcionado horrible. Y en general, las decisiones que he tomado malas, el aprendizaje que he recibido es que he lanzado algo que lo he hecho muy rápido y muy mal por buscar esa rentabilidad rápida y casi en el 99% de las veces te podría decir, me he equivocado, aunque al principio lo haya conseguido. Porque claro. Es que esto que estás diciendo es otra clave, que es al principio. Es decir, claro, estamos hablando de hacer negocios sostenibles. sí, sí, Para sí, hacer claro. negocios sostenibles hay que tener en cuenta estas dos cosas. Una, tener en cuenta al otro, que es lo que acabas de decir tú, pues le gusta el piquito, le gusta no sé qué, porque en realidad ese panadero lo que ha hecho es observar, Efectivamente. observar y dar algo que aporta valor. Pero hay otra pata muy importante que es donde yo cometí el error. Hablando de errores empresariales, yo también llevo 22 años, cumple 23 mi primera empresa ahora, y me he pegado unas leches garrafales y luego muchos, bueno, muchos no, algún éxito bestial. Algún éxito bestial y muchos errores Sí, sí, y fracasa, bueno, fracasos no, pero errores, ¿no? Y, o sea, fracasos en el sentido de cerrar la empresa, sí, pero para mí no es un fracaso, ¿no? Y uno de ellos fue dejar de ser yo mismo. Es que sí. parece muy etéreo, tío, parece muy, hostia, ¿eso cómo se hace? Eso tal. Vale, eso ya entraríamos en otro debate, pero te aseguro que en el año 2018-19, cuando dejé de ser yo, el negocio empezó a hundirse. Sí, sí, O sí. sea, es que es así. Cuando quieres agradar, cuando quieres adaptarte a un posible cliente, cuando no vas a elegir a tú al perfil Ahí, de cliente, ahí. ¿sabes? Que tiene que ver contigo, es que hundes el negocio, ¿no? Yo me recuerdo que estaba reunido el otro día con un buen amigo, estamos sumidos en un proyecto, y le contaba una anécdota con una startup que fui a, bueno, pues vamos a presentar un proyecto, a vender, estamos hablando de un trato de muchos ceros de por medio.
Ujú. Claro, era un proyecto bastante importante. Y primero me dices tú, ¿y tú fuiste así en gorra y con camiseta? Digo, sí, ¿no? Hasta finales del verano pasado hacía mucho calor. Digo, y ir de corbata era un error soberano, ¿no? Y los inversores, mira, los inversores que piensen lo que les dé la Lo que gana. quieran. Es que yo voy de corbata y me pongo gorra porque estoy calvo y si no me Si pongo no te gorra, quemas, ahí en claro, Málaga, ¿no? claro, me achicharro la calva y me parece la calva como un salami. Y luego nos sentamos y cuando estábamos sentados, llevamos un rato hablando, yo llegó un momento que no me convencía de lo que estaban hablando, ni me interesaba, paré la reunión, me levanté y me fui. Dije, mira, hasta aquí, ya no hace falta que hablemos más y tal. Y me dice, ¿cómo pudiste hacer eso? Y dice, porque tienes que ser capaz de mantener, primero ser quien eres y mantener tus principios. Y el problema empieza, Héctor, cuando la necesidad, cuando tú necesitas, yo necesito Ya, ese cliente, eso necesito es. cerrar el trato. Entonces, tú tienes otro problema que no tiene que ver con el tiene un problema que es económico, de mala planificación, que hay que arreglarlo además por otro lado, no por eso. Porque Claro, o sea, claro. lo que no puedes hacer es intentar arreglar un grifo quitando los fusibles. Eso no funciona. Y me Pues decía, fíjate, es que esto que estás diciendo, de nuevo, brutal. O sea, es que al final eh, tu necesidad, si no, hablamos de necesidad, es venir a ser tú. sí, 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 Y si claro. no lo has hecho, pues tendrás que empezar a hacerlo, nunca es tarde. Pues yo conozco gente que está en mi club aprendiendo a hacer un negocio a su medida con 60 años. Perfecto. Sí, 60 años. sí, O sea, hasta ya que te mueras, nunca es tarde. efectivamente, Pero joder, efectivamente, que el propósito de la vida son dos. Es uno, hacia adentro, ser tú, y otro, aportar un valor a alguien. efectivamente. Pero que tenga que ver con tu talento, claro, porque si tú te pones a hacer algo que no tiene que ver contigo, de nuevo, con tus talentos, quiero decir, Sí, de sí. nuevo vas a tener un problema, ¿no? Pero es eso, nada más. Yo lo tengo, en ese sentido lo tengo muy claro. Y hablando de estas cosas, quiero meterme más a fondo. Cuéntanos qué es Honest Strategy, cómo nace y qué es lo que hace este Pues movimiento. nace en 2008 exactamente. O sea, como te digo, la primera empresa la fundé a finales del 2000, por supuesto, sin, por si alguien, es que el otro día escuché comentarios de, claro, la gente rica, pues es más fácil hacer negocios y tal, cosa que discrepo totalmente. Es más fácil ganar dinero rápido, pero mantener un negocio 20 años, por muy millonario que seas, o te has currado a ti mismo, ni siquiera hablo de saber de negocios, que también, pero como es el mayor viaje de desarrollo personal, o te has currado a ti mismo, o por mucha pasta que tengas, te fundes el dinero que has heredado y a tomar por saco. Entonces, yo empecé, pues, mi familia pues, coincide que no es millonaria y más bien no, más bien al contrario, Igual que la mía, normal. Somos humilde, normales. Sí, sí. sencilla y ni emprendedor nadie. Entonces, bueno, yo monto una empresa después de 6 años trabajando para micropymes o multinacionales, de todo, y con una mano delante y una detrás y empiezo pues a pedir, bueno, yo fui muy valiente, pido dinero a bancos, bastante, hablamos de 6 cifras de hace 20 y pico años, pa' aquí, para allá, ¿no? Y monto un negocio que poco a poco crece como creo que tienen que crecer, que es con los clientes. Entonces, genero un cliente, le mantengo contento y empiezo a tener clientes recurrentes, 1, 2, 3 años, el mismo cliente con cantidades también de 6 cifras cada año de las de entonces o de 5, pero de las de entonces. Y, y hasta ahí todo bien, pero en 2008 me entra una crisis. Una crisis, en mi caso, pues bueno, soy muy inconformista y siempre estoy buscando qué es lo siguiente, ¿no? Pero quería añadir también aquí que las crisis nos pueden entrar, fíjate a mí, cuando mejor me va. Es decir, cuando supero el break-even, cuando tengo ya unos grandes beneficios, un equipo consolidado que funciona de manera autónoma muy bien, clientes recurrentes, ya había ganado varios premios internacionales de innovación y ya era autor de alguna patente. Yo me dedicaba a innovar en productos y Ujú. modelos de negocio. Y me entra la crisis. Entonces, cuando me entra la crisis me doy cuenta de todo lo que hemos hablado tú y yo antes. Claro. Y cuando me entra esto, pues ¿qué hago? Pues estoy 3 años para dar un giro a mi empresa porque me resisto a abandonar todo el éxito. Claro, cuando tienes éxito casi es peor, Ujú. porque querer cerrar algo con éxito, cerrar o darle una vuelta entera, o sea, es decir, despedí a todos mis clientes, despedí a mis empleados, cerré la oficina física, que además era muy bonita, y era un orgullo lucir esa oficina, ¿no? Y decido en buscar, sin saber muy bien a qué dedicarme, porque el mentor que contraté me dijo, tío, puedes hacer lo mismo tú solo, y lo mismo no podía hacerlo solo. Claro, Pero la pregunta me hizo clic, dice, y solo no, pero pasado un tiempo dije, ¿y qué puedo hacer yo solo, no? claro.
Y al final me empecé a hablar en una formación que me hice de inteligencia emocional, había una chica que era filóloga inglesa y dije, quiero llevar al mundo la idea de que los negocios es el mayor viaje de desarrollo personal, la idea de que hay unos principios para tener un negocio exitoso, feliz y sostenible en el Claro. tiempo, ¿no? Oye, voy a llamar, ¿cómo lo llamo? Yo quiero que sea honesto, pero con uno mismo y estrategia, la mejor estrategia y tal. Y dije, bueno, pues en inglés y en español se lee muy bien Honest Strategy, ¿no? ¿Y qué tenía esos tres principios? Pues fíjate, al loro. Uno es la autenticidad, que coincide que es uno de los dos propósitos de la vida, que es venir a ser tú. Pero yo no lo sabía, ¿eh? Cuando redacté esos principios. El segundo es tener un propósito, pero no uno cualquiera de estos que ahora nos venden, sino un propósito centrado en el usuario final, Claro. la persona a la que sirves. Y el tercero es atreverte a hacer lo que creas que tienes que hacer independientemente de lo que los demás piensen, digan o hagan. Por ejemplo, ir a una reunión con una gorra y una camiseta. Y chanclas. Y Y chanclas. chanclas. Y chanclas. O, como hice yo, lanzar cosas que ni mis mentores ni mis empleados me apoyaban, o colaboradores. O dejar una empresa con tu contrato indefinido de ingeniero con los valores tuyos al lado de tu casa para emprender. O lo que quieras. Sí, Entonces, sí, esos sí. son los tres principios que yo en ese momento, 2008, dije, wow, esto ha guiado en realidad mi vida, pero no lo sabía y cuando y estoy aquí dando vueltas a esto de la innovación, que está muy bien, pero quizás lo que yo tengo que hacer es llevar este propósito, ¿no? Y todavía, fíjate, empezó en 2008-10 y todavía estamos en el 23 y creo que es tan necesario que, aunque yo tengo dos actividades, la otra actividad es pues como tú, ¿no? Vamos a empresas grandes y demás y Claro. damos allí nuestra formación, en mi caso transformación empresarial e innovación, pero cada vez más estoy centrado en este propósito. O sea, a veces tengo golpes, ¿no? En 2019, en el 20 con el COVID tuve un golpe duro porque esto todavía no estaba consolidado y había invertido mucho dinero y perdí todo. Entonces se tambaleó el movimiento en ese strategy, pero he vuelto a darle un empujón, ¿no? Y lo llamo movimiento no porque yo lo llame así, ahora está de moda. No sé si has oído tú, Jorge, que hay mucha gente que llama movimiento a todo. No sé si Sí, te sí. suena. Vale, pues yo nunca lo llamé movimiento. En realidad yo empecé a hablar de esto en 2009-10. Mi equipo empezó a cabrearse porque cuando me daban, yo soy conferenciante profesional, cuando me daban conferencias nunca hablaba de mi empresa, hablaba de esto. Y entonces llegó un momento en que me empezaron a venir gente a conferencias a decir, oye, soy fan de Honest Strategy, gente de Latinoamérica me entrevistó por una infografía que hice sobre esto que hemos hablado, tal, y entonces me di cuenta de que la vida me había puesto un montón de señales y de personas empujando para que esto se moviera entre más gente y no fuera solo mío, ¿no? Y bueno, pues luego empecé a hacer eventos y gratuitos y cosas que por un lado me arruinaron, pero por el otro lado ayudé a mucha gente, ¿no? Y tal. Y mira, hablando del mundo de las ventas, para que veas que todo tiene aplicación, ¿no? Tu podcast, entre otras cosas, se Entre llama... otras, entre otras. Esto va a eh, vender. Sí, sí, sí. exactamente. Pues fíjate, esto aplicado a un vendedor, sobre todo a un vendedor, bueno, un vendedor, me da igual, o comercial, o como quieran llamarlo, es primero, si tú quieres llevar tu propósito de vida y ser tú, primero vende cosas que tengan que ver contigo. Claro, claro. Y ya, eso es el primer filtro. Y lo segundo, si además has descubierto tu propósito, ponlo en acción en eso que vendes, Claro, ¿no? Y claro. ya tienes el filtro hecho. O sea, no hace falta ir a salvar ballenas o sea, al final se trata de que lo que tú hagas tenga que ver contigo, ¿no? Efectivamente. Y que aporte lo que hablamos Y antes, que el aporte tema el valor, del el efectivamente. valor añadido. Esto es muy difícil de entender. Y al principio hablábamos del tema del emprendimiento, de que la gente dice que bueno, que porque por nacer en determinada familia o por tener posibles económicos es más fácil. Y eso no es cierto. O sea, es decir, emprender es difícil para el que sea. Sí es verdad, eso no lo vamos a negar, que a lo mejor el que tiene la suerte, que su familia tiene capacidad económica y demás, pues no, pues puede tener, vamos a decir, más opciones. Sí. Pero te voy a contar una historia. Yo hace muchos años, muchísimos, tenía pelo, no sé, a principios de los 2000, trabajaba en un periódico aquí en la Costa del Sol y entrevisté a un hombre que era culturista profesional.
muy famoso, no recuerdo ahora el nombre, pero un nombre, pues gana muchos premios y demás. Y me acuerdo que fui a su gimnasio, era un tío, era una inmensa mole, no sé, medía 1,85 y pesaba 140 kilos, pero de músculo puro, se me empalmaban los hombros con la parte de atrás de las orejas. Y me acuerdo que, bueno, pues yo era muy joven, era también muy valiente y le pregunté abiertamente por los esteroides, ¿no? Usted sí, 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 además sin tapujos, Héctor. Le digo, sí, sí, y el hombre, yo pensaba que me iba a mandar al final todo lo contrario. Me dijo, sí, sí, dice, yo me inyecto ciclos de esteroides y tengo, bueno, estuve contando por las cosas médicas y tal. Me dice, pero no vayas a pensar, ¿eh? Que por esto he sido, bueno, había sido campeón del mundo y tal. Dice, no. Dice, mira, y entonces me lo empezó a explicar. Es cierto, dice que el esteroide es una cosa que potencia el músculo y tal. Dice, pero yo me levanto todos los días a las 4 de la mañana. Me desayuno una tortilla de claras de Sí, sí, lo que asquerosa de hacen huevo. ellos, sí. Dice, llevo los 365 días al año un régimen súper estricto. Todas las mañanas, pues se ponían unas pesas inmensas y tal a hacer, demás. Tengo que ir cada X tiempo al médico para que comprueben que mi corazón no funciona. Dice, yo he renunciado a muchas cosas porque vivo encerrado en el gimnasio. Dice, y no, dice, yo no me voy a tomar, no fumo, no tomo alcohol. Dice, si mis amigos van a cenar, yo tengo que ir con un tupper Joder, sí, sí, sí. ya, ya, ya. Me acuerdo que escribí el reportaje y me olvidé, ¿no? Pero con los años descubrí, dice, no, este hombre lo que me quería decir es que es cierto. Es decir, hay cosas como, por ejemplo, el tener una familia con dinero o inyectarte esteroides para ser muy musculoso y demás, que sí que pueden ayudar, pero eso también tiene un precio, igual que emprender. Entonces, si tú no haces todo lo demás, es decir, si tú no te levantas a las 4 de la mañana, sigues un régimen estricto 365 días al año, si no te tiras 2 horas, 3 horas, 4 o 5 horas en el gimnasio, nunca vas a conseguir el resultado. Y es más, haciendo eso y sin los esteroides, es probable que logres ese objetivo. Con el Claro. emprendimiento pasa lo mismo. Es Fue decir, brutal. Pero todo, fíjate, Jorge, que además ese señor no estaba hablando de hacer los ejercicios de la mañana. En realidad, lo que tenía que no tenían otros era una mentalidad concreta. efectivamente, Era una eso. mentalidad, porque es la clave, igual que en los emprendimientos, es una clave. Pero yo añado más, es que incluso haciendo todo eso, nada te garantiza el resultado. Efectivamente, Ni efectivamente. siquiera con todo lo que hizo este hombre. Por eso es tan importante el propósito. El famoso propósito que tanta confusión también genera, ¿no? El propósito es el bastón por el cual cuando no llegue el resultado digas, vale, no ha llegado el resultado, pero es que yo estoy en mi camino. No en el camino de obtener un resultado, sino de aportar esto, ¿sabes? Y la vida, yo estoy convencido de que siempre te acaba recompensando. Lo que pasa es que no lo hace como quieres y cuando tú quieres. Efectivamente. Y ahí está la clave. Y por eso es tan importante, que es una de las cosas que yo descubrí en mi vida, estar rodeado de gente en la misma sintonía. Porque necesitas el bastón este tuyo y además alguna gente que también te apoye de vez en cuando, ¿no? O Sí, te, sí, sí. o te guíe un poco, ¿no? Yo en ese sentido lo tengo claro. Por eso te digo muchas veces cuando hablamos de eso, Héctor, me da la impresión de que es una cosa de las que se dice la gente para justificar que no tiene el miedo, que tiene miedo a emprender y sobre todo más que el miedo a emprender por el resultado en sí, que vaya a funcionar, que no que gane más o menos en dinero, muchas veces un miedo al sacrificio que implica el no tener esa mentalidad de la que estamos hablando. Es decir, Totalmente. sí, sí, Al esfuerzo que claro. implica la mentalidad o conocerse Sí, sí, para sí, sí. atreverse a tantas cosas que tú y yo sabemos que implica emprender, exponerse a hablar en público, Por ejemplo, exponerse al resultado no bueno que en una gran empresa, que para mí las empresas son focos de mediocridad, lo digo sin ningún problema, y sí, oye, si sí. nadie me quiere contratar, pues allá eso es su problema, ¿no? Porque se camuflan. Pero cuando tú eres emprendedor, tú vas desnudo. O sea, Sí, si sí, tú sí. funcionas, si aportas valor, acabarás recogiéndolo de una manera o de otra. Pero Mm. una empresa no hace falta. Y dices, hombre, como no, me pagan un sueldo si no aplico valor. No, se camufla más. Se Sí. camufla más. Sí, tiene que aportar un mínimo. Si, no, si canta mucho, no, no. Pero no es tal la exposición. Entonces la exposición no solo es hablar en público, es a tus propios resultados. Y ahí Claro. empiezan a ver tus miedos, tu valoración de ti mismo, el famoso síndrome del impostor. Es que sacamos una baraja y damos para repartir Sí, todo sí, lo que sí, sí. ocurre, la maravilla que es emprender. Por eso hay gente que me pregunta, Héctor, ¿emprender se nace o se hace? Y yo siempre digo, no, no lo sé, porque, y ni me importa. Pero lo que sí sé
es que es el mejor viaje de desarrollo personal. Y tú sabrás si en la vida Sí, sí, quieres, sí. quieres pasar, bueno, bien, y que se acaba y no sabemos qué hay después. Yo creo que hay más vidas, pero bueno, en cualquier caso no sabemos lo que hay después. Y en cualquier caso, haya lo que haya, joder, el regalo es el presente, no lo que venga Efectivamente, la siguiente efectivamente, partida que te toque. Hostia, efectivamente. no sé. Yo es que eso lo tengo claro. Hay una cosa que yo creo que es por el sistema educativo. Te tengo que contar una cosa que no he contado nunca en el podcast. Pero yo estudié Dale, magisterio. dale. Yo estudié magisterio cuando estaba en la universidad, me había matriculado en una licenciatura y entonces barajé la posibilidad por tener opciones de poder ser también profesor. Pero entonces en Málaga, bueno, Málaga, supongo que era, imagínate, a mediados de los 90 había que hacer una cosa que no sé si sigue existiendo, que una vez que te licenciabas, lo que serían ahora los grados, había que hacer el CAP, que era una cosa que El CAP lo quise hacer yo también, ya contaré yo. efectivamente, pero en Málaga era muy complicado porque tenía unos números clausus y tenías que tener una nota y además que tu grado, que tu licenciatura en mi caso, fuera, digamos, de alguna, es decir, que fuera una cosa de ciencias puras o de letras puras o lo que sea, pero cuando era una cosa como lo mío, que era de comunicación, pues era más difícil, ¿no? Que te dieran plazo. Y entonces una profesora me dijo, mira, dice, puedes hacer una cosa, haces un magisterio, que son 3 años, y dice, te vas a poder convalidar, porque eran cuando los planes tenían aquellos de las asignaturas de libre configuración, muchas asignaturas, dice, simplemente hacer las prácticas y tal. Bueno, pues tienes entonces era la diplomatura, una diplomatura mal, que no la terminé, por cierto, no terminé la diplomatura, pero bueno, la vida me dio por todo. Pero me di cuenta de que el sistema educativo está muy mal hecho, Héctor, porque en España, bueno, y en general, se castiga el fracaso, y el fracaso es la Sí, sí. única forma de aprender. Es decir, lo bueno que tiene el emprendimiento y el equivocarte mucho es que es el mejor máster. O sea, hoy en Total. día, No hay máster mejor, no hay no lo hay. máster mejor que eso, nunca jamás en la vida. Ninguno, pero No, además, ni en la mejor universidad, ni con los mejores nada. mentores. Es decir, tú lánzate y prueba, dice, valorando los riesgos. Es cierto que yo, por ejemplo, tengo una tolerancia muy alta al riesgo, pero bueno, valora los riesgos porque es como montar, yo lo simplifico todo. Yo lo utilizo una cosa que ya dice mi amigo José Eli, que es copywriter, que es sencillear. Lo pongo muy sencillo. Esto es como montar en bicicleta. Es imposible que no te caigas. O sea, es decir, cuando tú te montes en una bicicleta, cuando eres un niño y te montas en una bicicleta de 2 ruedas, no te vas a montar y de repente vas a ser Miguel Indurain. Es que eso no pasa. Es una cuestión de sentido común puro. Es decir, hasta que tú consigas mantener el equilibrio en la bicicleta, te vas a dar un montón de leches. Y es probable que además algunas de esas duelan mucho. Pero Claro. todavía peor, cuando lo consigas y cojas un poco de confianza y empieces a andar en la bici, le vas a perder miedo y entonces es cuando te endiñas, cuando de verdad saltando a un bache y tal, te vas a caer y te Claro, vas a partir un brazo. ¿Por claro. qué? Porque la vida es así. La vida es así. Y el emprendimiento frente a trabajar para una empresa es Oh, que vas en una empresa, vas en una bicicleta por un camino que a lo mejor vas bueno, un poco de piedrecitas y tal, y ya te crees que, joder, fíjate qué piedras, qué baches y tal. Pero es que cuando vas emprendiendo es rampas, saltas por lagos, sí, sí. vas por caminos con zarzas, o sea, que no tiene nada que ver, Nada, no. absolutamente nada que ver. Sí, sí. Por eso para mí, yo también uso lo del mejor máster. Para mí, cuando me viene alguien y yo tengo 500 empleados, soy un alto ejecutivo y me he hecho 3 máster, digo, bueno, pues yo el máster de emprender. Y ese da 20 vueltas a todos los que Todo hay lo ahí. demás. Entonces, para Es- mí, un emprendedor, incluso sin empleados, pero ya si encima tienes 10 empleaditos, frente al ejecutivo de 500, un emprendedor que lleve 5 o 10 años, que ya le ha pasado varias cosas, porque con 1 o 2 todavía no te pasa, pero con 10 años, tío, o sea, que ese, por favor, y desde aquí reivindico a los grandes ejecutivos, por favor, un poco de consideración y respeto a la persona que te va a visitar o que te hace una llamada, en caso de, ¿no? de los vendedores, sí, por sí, ejemplo. sí. Si sobre todo esa persona es una persona que ha decidido no tener una nómina, empatiza un poco y mira lo que tienes delante, ¿eh? Empieza a Claro. valorarle y a sacar petróleo de él que tiene oro molido dentro, ¿no? Sí, sí. Bueno, y según tu criterio, ahora que estamos hablando de esto, ¿qué errores crees que están cometiendo los emprendedores o los empresarios hoy en día, Héctor? Sí. Voy rápido, te los enumero casi, ¿vale? No entro mucho. Mira, lo primero, ya lo hablamos antes, foco en el comprador en lugar del usuario final. Este es uno de los grandes, no sé, de las grandes misiones. Bueno, fíjate que el propósito del que yo hablo es centrado en el usuario final, ¿no? No en el comprador. Porque la gente no se ha dado cuenta, o sea, la gente sigue pensando que cuando quieres vender a un niño
un campamento de inglés, hay que ir al padre. Esto es lo que enseñan las escuelas de negocio, porque es el que tiene el dinero. O sea, es que no entienden nada. Entonces, yo tengo proyectos, como te dije antes, en 5 continentes, etcétera, que han ganado premios, pero sobre todo el mayor premio es que es mi cliente ha abierto mercados. Claro. Mi cliente ha superado sus retos, sus problemas, con proyectos que lo único que hice, lo único, o sea, de verdad que no he hecho nada más de mérito, es que todo su sector, y hablamos de empresas gigantes, Siemens, Philips, todo su sector estaba centrado en el comprador y yo lo único que hice fue centrarme en el usuario final. Insisto, patente mundial, premiada a nivel mundial con... O sea, ¿por qué? Porque tengo el usuario final en el centro. Y esto no se enseña, y esto es un gran error. Otro, vender, querer, lo existe también, lo hemos dicho antes, ¿no? Vender en lugar de querer ayudar. O sea, yo que, hostia, y tengo objetivos de voy a vender, venga, y hoy me faltan 2, hay que vender estos 2. Pero si es que a lo mejor no es ni el producto ni el momento, no solo el producto, a veces no es el momento, no está en el punto. Sí, 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 sí. Necesita otro, ser más consciente de esa necesidad, ¿no? Pero no, aquí vamos a saco, ¿no? Más, montar, lo dijimos antes, montar un negocio donde hay negocio en lugar de donde hay algo que resuena contigo, ¿no? Con tu autenticidad, con el caso de los centros de día, de ancianos, etcétera, Sí, etcétera. sí, sí. Es un objetivo frecuente, sobre todo en la gente que o está muy desesperada y quiere buscar un negocio que le dé ingreso rápido, o viene de escuelas de negocio pomposas donde les Del hablan de numerito, estrategia. del numerito, sí, sí. Exactamente. Más cosas. En el mundo que estamos ahora hay un sobreexceso de información para emprendedores, ¿no? O Sí. sea, hay un montón de escuelas, mentores y demás. Y el problema es que esos mentores, la mayoría no tienen el bagaje que tú y yo tenemos. Es decir, la mayoría de esos mentores, el bagaje en cuanto a experiencia propia como empresarios, pero y luego ya no te cuento como ayudando a negocios diversos. O Claro. sea, surgen, por ejemplo, mentores de negocios digitales que te dan su fórmula, que es la que a ellos les vino bien para su negocio digital que montaron hace 5 años, que no es nada, ¿no? Cuando, no, cuando esto empezaba y era todo un campo de rosas, o sea, era ir recogiendo, ¿no? Recogiendo. Entonces, esos mentores dentro de 10 años que me cuenten, a lo mejor pueden ser. Entonces, claro, hay un exceso de información y bloquea muchísimo a la gente. Yo veo emprendedores, incluso alguna amiga mía, estoy pensando ahora en una, que ha probado a un mentor con su fórmula mágica, al otro, y joder, es que se gastan 10.000 euros por mentoría de 6 Sí, meses. sí, sí, sí. Es que no es venir y te pago 100. Yo, Hostia, pero... en eso, de todas maneras, Héctor, el tema del emprendimiento, yo te voy a decir una de las cosas que más me llama la atención. El emprendimiento es muy amplio. Todo el mundo tiene ideas muy buenas. Lo que pasa que es como el fútbol. Es decir, tú para jugar en el Madrid, yo no es que sea muy futbolero, tienes que pasar una serie de estadios. Hay emprendimientos muy sencillos y muy rentables. Ahora te voy a contar uno de 2 empresarias, creo que son vascas, que me pareció soberbio, y la gente que quiere construir la nueva Apple, ¿no? Es decir, tú quieres hacer una empresa que se creó en los años 70, que ha contado con algunas de las mentes más brillantes de diseño, desarrollo, marketing y demás en los últimos 30 años, que claro, es normal que sea la más valorada del mundo, entiéndeme. Digo, pero tú no puedes pretender hoy sentarte en un garaje y que mañana sea Apple, ¿no? Porque hay 30 años de diferencia solamente, ¿no? Sí, sí, por eso te quiero poner un ejemplo de emprendimiento muy sencillo. Yo conocí este proyecto a través del podcast de un amigo, de Joan Boluda, que se llama Marketing Online, hace ya 2 años, creo. Son 2 chicas, que son 2 señoras que son empresarias, que no, pero empresarias, creo que tienen un pequeño comercio, no recuerdo. Ujú. Y entonces tenían mamás y se dieron cuenta que a determinada edad los nenes ya se conocen la historia de los reyes. Y lo que daban era para cuando pasase eso, ellas enviaban una carta, como si fueran los Reyes Magos, explicándole a los nenes por qué tenían que ser los papás los que los suplieran el día de la noche de Reyes. Qué Sí, bueno. sí, sí, lo hicieron una muy pequeña campaña y vendieron creo que fueron 5 o 6 euros, todo, que te mandaban la carta muy bonita y demás. Facturaron la primera vez, porque era, insisto, un emprendimiento muy pequeño, 20 y tantos mil euros en 2 días.
Muy bien. duplicaron al año siguiente. El año siguiente ya se vieron desbordadas porque el primer año ellas eran las que hacían el embalado y tal. Y ya tienen hoy, después de 4 años, un negocio donde ya han metido al ratoncito Pérez y tienen otro tipo de... Sí, pero al final, en el fondo resume todo esto que estamos hablando. Es decir, ellos hicieron primero, quisieron aportar un valor añadido a través de una experiencia personal, lo Claro. hicieron de manera muy pequeña y fueron creciendo exponencialmente, pero de manera sostenida hasta el punto de verse desbordadas. Y a día de hoy ya tienen hasta competencias, ya han creado un pequeño modelo de negocio Claro. y demás que además les permite compaginar con sus otras. Fíjate qué cosa más sencilla, es que es Pues, tan sencillo como sentarte a escribir una carta. ¿Eh? antes de que se me olvide, me vas a pasar el contacto, porque tengo un niño de 9 años que está en el punto para Sí, contratarlas. sí, Eso sí, para empezar. sí, sí. Eso ya. Pero sí, sí. Hablabas de que querer ser Apple y todo esto. Yo tengo anécdotas también en ese sentido, ¿no? Por ejemplo, hay una persona que es muy amiga y conozco y tal, que montó una empresa queriendo hacer el Elementor de Sí, sí, programación, pero español, sí. después de varios años, pero no lo llamaba así. Digo, ¿qué mejora? Y entonces un día conmigo, por otros temas, yo no soy mentor de él, dije, pero ¿qué diferencia hay esto con Elementor? No, la diferencia es ta, 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 ta. Y entonces desde fuera le dije, esa es la que tú ves. La Claro, diferencia para alguien que no conozca claro. hace exactamente lo mismo. Claro, también es importante, dicen que el maestro aparece cuando el alumno está preparado. Yo aquí lo puedo hablar para el mentor, ¿no? Claro, Más que estar preparado para querer escucharle o claro, querer que sea su maestro, darle el poder, ¿no? Decir, eres mi maestro, cuéntame. Este no me hizo caso y pasó con 10 personas de equipo un año investigando, validando el producto, porque es lo que le enseñaron, se puede decir marcas aquí, de Power MBA, ¿no? Pues como es lo que le enseñaron en The Power MBA, que es que hay que validar el producto, hostia, tío, pero si tienes a alguien delante con todo este bagaje, que además tiene una capacidad de ver negocios, porque yo montaba negocios cuando no existía casi Internet, o sea, cuando había que entender bien al usuario, porque te gastabas 200.000 o 500.000 euros mi cliente en fabricar un producto y mandarlo a 5 continentes, hostia, escucha, tío, sí, escucha. fíjate, ahora que dices de Power MBA, yo que soy amigo de Ignacio, que lo quiero traer además al podcast. ¿Sabes lo que pasa? Pues aquí le estamos llamando claramente, para que No, no, veas. no, no, claro. En el universo startup, el MVP, creo que se llama, está bien, pero le falla una base. Claro, yo como soy vendedor callejero, voy a decir así, Claro, la tengo muy clara. Lo primero, la mejor validación es exponer tu producto al público o tu servicio al público y hacerlo de manera directa. Es decir, por los canales más tradicionales, con una visita, como si fuera una reunión de Tupperware. Ahí la información que te van a dar es invaluable. Es una cosa que no, o sea, tú piensas que hoy en día, si nos ponemos a pensar en las mayores agencias de publicidad o de desarrollo de producto, de diseño del mundo, todas tienen cosas que aquí en España no se estilan mucho, que es lo que llamamos los focus group. Es decir, le pagan a gente para que vaya a la agencia y les ponen, yo lo he visto eso en televisión, eso pasa en Estados Unidos, traen una muestra demográfica grande además, ¿no? Y les ponen una serie, y dicen, vamos a ver una serie de televisión, ¿ay qué os parece? ¿Ay qué os parece sí, esto? Y ahora cada vez se hace menos, ¿eh? Entonces, esa serie la gente la ve, pues sí, me gusta y tal, deja su opinión y sobre eso se trabaja. Hoy estamos tan acostumbrados al tema digital, a los algoritmos, que nos hemos olvidado de las personas. sí, total. Claro, entonces, Fíjate, yo ahí discrepo, no discrepo, sino que tengo otro punto de vista un poco diferente, ¿vale? Yo hacía focus groups, que lo sepas. De hecho, yo he ido a varias empresas donde hacían focus groups que no les funcionaban y iba yo a hacer otro tipo de focus groups, ¿no? Pero se está haciendo menos porque a mí me quiso contratar Lego, lo de luego los los en el año botitos. 2007, precisamente para investigar necesidades de niños en cuanto a juegos, porque como venía el mundo digital, que parece que lleva toda la vida, pero no. En 2007 todavía había menos digital, menos juegos, no había las películas de Lego que surgieron luego, todo esto, ¿no? Y entonces, claro, lo que Lego se dio cuenta es de que traer a los niños a un entorno artificial que simula un lugar de juegos, un parque o lo que sea, no daba buen resultado, ¿no? Entonces, los Living Labs, que es lo que se llama, consistía en ir a las casas de las familias a vivir con ellos 2 semanas. De hecho, los ejecutivos de Lego lo hacen, que era lo que me habían encargado, que yo no pude atenderles en ese momento y no lo hice, ¿no? Entonces, pero a donde voy con el mínimo producto viable, que es lo que decías tú, es que también
hay que entender que tienes que liderar tú a tu cliente. Tu cliente no sabe muchas veces lo que quiere ni nada. Sí, Entonces yo sí. creo que siempre estoy de acuerdo totalmente contigo en que hay que enseñar tu producto en una fase temprana al cliente y que vale oro la información que te da, pero para mejorarlo o levantar alarmas de cosas concretas. Pero también hay una pata, esa es una, ¿no? Y luego hay una pata que es que si tú crees en un proyecto y tú, por eso el desarrollo personal, no tienes a tu ego filtrando, has apartado tu ego, Claro. no es tu criatura, pero tú sabes que hay una necesidad y sabes cómo resolverla, tienes también que creer con él. Entonces es un equilibrio que se solventa con desarrollo personal puro y duro. Sí, totalmente de No, acuerdo. no tener al ego en el centro liderando. A ver, yo los proyectos que he sacado que han sido innovaciones, si yo pregunto al sector, a los usuarios, ¿qué quieren? No me hubieran dicho ni de coña esto. Tengo una amiga que sacó, clienta, que sacó la revista Computer Hoy, que hizo 40.000 focus groups, por cierto, ahí fui yo a luego a hacer otros focus groups en esa empresa, y lo sacó en contra de la opinión de todos los usuarios de todos los Sí, focus sí. groups. Tuvo que ir a su CEO en Alemania para pedirle, oye, mira, que todos están en contra, pero yo creo en esto. Y sacó Computer Hoy que duplicó las Sí, ventas sí. en España de revistas de informática. Entonces, estoy totalmente de acuerdo contigo, pero quiero también que la gente entienda. Te decía lo del focus, o sea, te entiendo lo que me quiere decir Jesús, Héctor, es que te iba a decir Jesús porque tengo en mente ahora que decía lo de computer a Jesús Alonso Gallo, que lo voy a entrevistar en el podcast, que él fue uno de los inversores de PC Fútbol y la relación con computer directamente a la cabeza. Pero en mi caso yo te hablo de una cosa como más sencilla, es decir, el problema que tenemos cuando un emprendedor siguiendo el método Lean Startup. Mm, Y te voy a poner un ejemplo, ¿no? Yo cuando tenía el podcast inmobiliario contactó conmigo una startup que tenía un producto muy bueno, pero no se habían dado cuenta de que el mercado no lo necesitaba. Tan sencillo como eso. Y como tú eso. tienes un proyecto que funciona, pero y claro, no se habían dado cuenta porque en la pizarra, o tú yo digo en la pizarra, pero bueno, una presentación, el PowerPoint, lo que sea. Antes se decía que el papel lo aguanta todo, pues yo ahora digo que el PowerPoint todo era muy bonito, las cifras cuadraban y tal, pero les faltaba ese paso final. Es decir, yo, mira, voy a salir a la calle y voy a preguntar, ¿qué es cierto? Que como decía Henry Ford, Sí, sí. si le hubieras preguntado a mis clientes, me hubieran dicho que quería un caballo más rápido, pero en el fondo, en esa frase, si te fijas, Héctor, ya detectas tú la necesidad. Aunque el cliente lo ve como un caballo más rápido, lo que necesita es un medio de transporte más fiable, que no consuma tanto Claro. y que se pueda pasar mejor. Fíjate, eso que has dicho de en el fondo, ahí es donde entra la parte del liderazgo de uno. Efectivamente, Es decir, efectivamente. o sea, me están contando esto, pero en el fondo, ¿qué hay, no? Sí, Yo, por supuesto, soy fanático de ir a la calle y escuchar al cliente. Quizás también depende de lo que hagas, ¿no? Si lo que quieres es mejorar algo o sacar algo mejor, pero con un valor normalito, pues puedes hacer más caso al cliente y si quieres hacer disrupción, igual ahí tiene, como hacer el coche sí, en lugar de carros de caballos, ahí tienes que liderar más tú, ¿no? sí, sí, pero por ejemplo, mira, te pongo yo mi ejemplo. Yo estoy trabajando en un proyecto nuevo y o sea, decir, ahora yo me senté el otro día, bueno, tenía 4 o 5 ideas en la cabeza y me di cuenta de que ahora vivimos como sobresaturados con el tema de la inteligencia artificial, sobresaturados. O sea, ya es una cosa horrorosa. De Hoy hecho, me ha esta hecho... charla está hecha con inteligencia artificial, no somos tú y yo, que lo sepa la gente, ¿no? Exactamente. Es Nos hemos importante. generado problemas. Y entonces he dicho, hay momentos en los que es necesario dar un paso atrás, ¿eh? He pensado primero, fíjate tú cómo ha sido, ya no lo voy a contar ahora cuando lo tenga, pero para que tú veas y cuando te lo enseñe entenderás todo el proyecto. He dado un paso atrás, he pensado qué es lo que más valoraría, qué es más lo que más valor añadido le daría a mi cliente. Es una forma de servir contenidos, además, que ya está inventada, que yo no me he inventado nada, pero que yo la voy a adaptar para una cosa que quiero y que cuando lo veas dirás, joroba, joder, ¿cómo se te ocurren estas cosas? Porque es algo que ya no hay. Muchas veces queremos crear una cosa nueva cuando la gente tiene apego por cosas que ya no están. Es Es que es decir, el FOMO, ¿no? sí, 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 O sea, si usas la palabra, yo que sé cuál, innovación, esa está muy vieja, hay que usar design thinking. No, también se ha usado. ¿Cuál es la nueva? sí, Exponencial. Ahora, ¿cuál es? Es una tontería. O sea, la sí, gente sí, sí. vive en base a la tontería, excepto la gente que nos da por parar
y decir, si al final todo está inventado, yo que tengo patentes mundiales, es mi frase favorita, todo está inventado. Todo, todo, todo. No, Todo. Lo que pero pasa es que hay que unir, hay que volver, claro. hay que rehacer. Y entonces la gente me dice, queremos innovar en mi empresa, sobre todo las empresas, ¿no? Digo, pues lo mejor para innovar es poner al usuario en el centro, porque como nadie le pone en el centro, a nada que le pongas en el centro descubres cosas que necesita. Sí, sí, sí. Yo Entonces, te voy a poner un ejemplo. Antes hablabas de Lego, voy a hablar de otra compañía danesa que es Playmobil. Yo he sido usuario de Playmobil y tengo, todavía los colecciono y demás, ¿no? El otro día fui con mi hijo muy pequeño, de 3 años, y fuimos a una juguetería, creo que era Toys R Us, no recuerdo. Creo que sí, que Toys R Us es uno que hay grande en Málaga. Y fuimos al expositor de Playmobil. Y entonces ahí fue donde me surgió esta idea que te voy a contar. Y entonces vi una cosa que bueno, no me la compré porque mi mujer me iba a matar, que era el Enterprise de Star Trek, ¿no? Era una nave, han debido comprar esa la vale licencia. pasta, esa vale Sí, pasta. sí, vale como 300 euros. Que era pues la nave con los muñecos del Enterprise original, Capitán Kirk, tal, Spock, patatín, patata. Y al lado estaba el coche, que ese sí me lo compré, de Regreso al Futuro, con los muñecos de Regreso al Futuro y una especie de colección que habían hecho de cazafantasmas. Y no sé qué, pues mi crío, pues miró, le gustan mucho los animales y le cogió unos animales no sé si de Playmobil o de lo que fuera, total nos fuimos y demás. Y volviendo en el coche le dije a mi mujer, le dije, digo, ¿ves? Digo, ahí es donde Playmobil ha sido muy inteligente. Han ido más allá de ser una compañía de juguetes. Es probable, Claro, como todas las compañías de juguetes, como Lego, pues estén pasando esa dificultad de que ya no sí, llegan a un público de determinada edad, porque los niños ahora están pues más con los videojuegos, con el claro, móvil y claro. tal. Ujú. ¿Para quién son esos productos? ¿Para quién es esa nave de Enterprise de 300 euros? Para los niños no. Si mi niño no sabrá jamás quién es el Enterprise, ni ha visto los cazafantasmas, ni un crío. Es para mí, que tengo 46, que me he criado con esa cultura pop y que voy a apreciar ese producto. Claro, Pues es claro. esto, es ese principio. Sí, 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 Es sí. ese principio, ¿no? Poner al cliente en el centro. Por cierto, Efectivamente. me habías preguntado errores y hay uno que no quiero que se me olvide, que es poner a tu negocio en el centro. Ah, mira. Porque, claro, otra cosa que es que, a ver, yo disfruto y tú se te ve la cara que disfrutas, al menos hoy, o sea, ahora en esta época tuya disfrutamos. Pero, hombre, una cosa es disfrutar de tu negocio, incluso estando en propósito, es decir, esto lo hago desde mi propósito, sintiéndote feliz de ayudar a la gente, Sí, tal, y siendo auténtico, vale, pero es que la vida es mucho más, ¿no? Y yo creo que también es, por lo menos yo cometí ese error muchos años, hasta el 2008, lo que te contaba, entre el 2000 y el sí, 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 2008, sí. esos 8 años fueron de mucho foco en el negocio y, joder, yo creo que hay 5 áreas que además está inventado. Porque si yo te Sí, digo salud, dinero y amor, a que esto ya está sí, sí, inventado. sí, sí. Vale. Lo que pasa es que yo el dinero, para mí, es diferente a la ocupación o el trabajo. Yo puedo tener dinero con rentas de casas o con inversiones, y aparte de a lo que me dedico. Entonces yo le añado una cuarta pata, que es la ocupación, ¿vale? Y le añado una quinta, que es cuidar el alma. Y el alma se cuida con aquello que te apasiona, que además de tu trabajo es, yo qué sé, en mi caso tocar el saxofón, ¿sabes? Ujú. Entonces, si no equilibras eso, y es muy importante la última que he dicho, que para la gente se le puede parecer, bueno, menos importante, cultivar tu hobby donde pones otros talentos tuyos en acción, tocar la guitarra o yo qué sé, lo que hacer ganchillo o coleccionar Playmobil y lo que sea, si no pones esa, es que tu cuerpo, que tiene esas mismas dimensiones, tiene el cuerpo, la mente, las emociones y un alma, porque somos en realidad un alma, no un cuerpo, hostia, no lo estás cuidando. Y si no lo cuidas, hay un desequilibrio. Sí, Y sí. luego llegas al negocio y dices, no sé por qué, después de 10 años, o mira, llegas al negocio y yo tengo mucha gente en el club con eso, ¿no? Gente de 40, 50, 50 y pico años que dice, "Jo, me ha ido toda la vida bien en la empresa en la que estoy como alto directivo, ganando un sueldo y siendo feliz. La verdad es que las cosas me han ido bien, pero tengo un vacío. Claro, La famosa crisis de los 40, que ahora es a los 30, 40, 50, 60, da igual, tal. Y es porque no has cuidado todas las patas, incluida lo que te apasiona. Y claro. claro, te has centrado en 2 o 3 cosas, ¿no? De las 5. Ese sería para mí el último error que te quiero contar hoy. De todos Bueno, los- y ya para terminar, la última pregunta es cómo ayuda hoy Honest Strategy a empresarios y emprendedores. Si no, tampoco te me alargues mucho, vamos a dejar el enlace Sí, sí, que ya llevamos un rato. en las notas del programa, pero cuéntanos, ¿cómo les ayuda? Vale, pues mira, lo acabas de decir. Lo primero, ayudo a empresarios y emprendedores, no a empresas. A las empresas las ayudo con mi consultora, que es otro tema.
Y entonces, primero tiene que ser un empresario y un emprendedor. Y le ayudo de dos maneras. Con un club de empresarios y emprendedores donde nos apoyamos y donde hablamos una vez al mes, bla, 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 que se llama The Honest Club. Y yo como mentor es la otra opción. Yo como mentor a nivel individual y grupal, tenemos un pequeño grupito, pero también individual, con estos empresarios y emprendedores, que lo más importante es que sean emprendedores y empresarios inconformistas. Y que escuchando las cosas que hemos hablado tú y yo hoy, tengan ganas de trabajar esto y que no que vayan por el redil, que se salgan del redil y quieran hacer un emprendimiento honesto y un emprendimiento simple, que yo también soy de sencillo, no de simple, pero vamos, soy también de esa onda. Pues me encanta, ha sido todo un placer tenerte de nuevo, Héctor. Lo La mismo, verdad que Guillermo. charlar contigo de estos temas me encanta. A ver si en unos meses buscamos hueco y seguimos charlando. Te deseo lo mejor con Honest Strategy, con el club y con toda esa ayuda que presta. Y ya sabes que esta, la mía, es tu casa. Muchísimas Pues muchas gracias. gracias. Por cierto, si alguien quiere contactar conmigo después de toda esta entrevista, yo directamente no se puede contactar conmigo, pero yo tengo una newsletter que es honeststrategy.com/inconformistas, no podía ser de otra manera, donde escribo todas estas cosas que hemos hablado hoy. Eso sí, no es muy apta para, como si habéis escuchado nuestra conversación, para gente ofendidita. Esa no nos interesa en en la newsletter. Pues dejamos el enlace en las notas del programa para que la gente pueda suscribirse. Muchísimas gracias, Héctor. Un abrazo. Un abrazo, gracias a ti. Chao.